Pues vamos en el verso número 13 del capítulo número 12 del libro de Revelaciones, y dice la palabra de nuestro Dios: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Notemos que dice el apóstol Juan que cuando el dragón dice vio, recordemos que este dragón simboliza a Satanás, cuando Satanás se da cuenta que había sido arrojado a la tierra. Oigan, recordemos que había sido arrojado del cielo y sin ningún tipo de posibilidad o sin ningún tipo de esperanza de poder regresar nuevamente a ese lugar. Se da cuenta que está arrojado simplemente en donde, fuera del cielo y en otro lugar que se llama tierra. Dice que cuando él se da cuenta, persiguió, notemos esto, ¿a quién? A la mujer, a la iglesia. Recordemos que la mujer simboliza a la iglesia. Perseguía a la iglesia, entonces dice que había dado a luz al hijo varón, a Cristo mismo. Entonces, cuando el dragón vio que había sido arrojado del cielo, persigue entonces a la iglesia, a esa iglesia que había dado a luz a nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. Satanás, hermanos, al verse derrotado en su intento de matar, recordemos, al hijo varón, ahora concentra toda su furia precisamente en perseguir a la iglesia, porque la iglesia es propiedad de Cristo, porque la iglesia es, Cristo es su cabeza de la iglesia. Entonces, por esa razón, ahora Satanás, al verse derrotado, al verse fracasado en su intento de querer matar a Jesús, cuando nace, ahora se concentra, ahora pone todo su esfuerzo en perseguir a la iglesia, como esa iglesia que es propiedad de Cristo. Ahora va Satanás con todo detrás de esta iglesia. Ahora, a través del tiempo, hermanos, podemos ver, podemos constatar que Satanás lo ha hecho. El libro de Revelaciones precisamente para eso se escribe. Recordemos que para consolar a la iglesia militante del tiempo, de la época de Juan, que precisamente estaba viviendo esa persecución, esa tribulación, esa aflicción por su causa de su fe en Cristo. Y todo esto como una obra. ¿De quién? De Satanás mismo, que se vio fracasado en su intento de matar a Jesús, y ahora pone toda su atención, pone todo su enojo, toda su ira en perseguir a cada creyente, a cada persona que confiese el nombre de Jesús. Ahora él le sigue. Satanás ejerce, hermanos, su poder sobre la tierra, y lo hace con la intención de destruir a la iglesia de Jesucristo. Pero recordemos que es Dios quien está en control de todas las cosas, es Dios quien ha estado y seguirá estando al cuidado precisamente de su iglesia. A esa iglesia que Jesús en esa cruz vino a rescatar, vino a darle vida, vida eterna, vino a darle un lugar en la eternidad al lado de él. El verso 14 dice Juan: y se le dieron a la mujer, es decir, a la iglesia, las dos alas, dice, de la gran águila. Y notemos que es a la iglesia verdadera de Jesús, aquella iglesia que había sido redimida con la sangre de Jesucristo, es a quien se le dan estas dos alas. Alas que debe de ocupar, ¿para qué? Para volar, para huir de la presencia de Satanás mismo. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 4, dice la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice, dice, ¿a quiénes? A los egipcios.
¿Y cómo os tomé, dice, sobre alas de águilas y os he traído a mí? Nuestro Señor, en un lenguaje simbólico, le dice a su pueblo, ustedes vieron, se dieron cuenta de cómo actué en contra de los egipcios. Y a ustedes, dice, los he tomado sobre esas águilas, sobre esas alas de esas águilas, dice. ¿Para qué? Para traerlos a mí, conmigo. Entonces, esto le da seguridad, les da de alguna manera protección, les da ánimo, les da fortaleza. ¿A quién? A la iglesia del Señor. Para que se den cuenta que aún estando en medio de la tribulación, aún estando en medio del problema o de la aflicción o del peligro, es Dios quien está en control de todas las cosas. Y es Dios quien está ahí cuidando, quien está protegiendo. Y es Dios que le dice a su pueblo, yo los tomé sobre las alas de esas águilas, yo los tomé, yo los puse ahí para que vinieran directamente a mí. En Deuteronomio capítulo 32, en el verso 11, dice, como el águila que excita, que anima, ¿a quién dice? A su unidad, a sus polluelos. Revolotea, dice, sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, dice, los lleva sobre sus plumas. Dice, así como el águila, dice, anima a esos polluelos que están a punto de abandonar ese nido. Esa águila que revolotea, que extiende sus alas y que toma sus polluelos, dice, y los lleva sobre ella misma, dice. Así de esa manera el Señor sobre sus plumas, sobre sus alas, lleva a su iglesia lejos del peligro, lejos de la aflicción, lejos de la tribulación, a su misma presencia. Dios mismo también allá en el Salmo 91, en el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo, dice, de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿A dónde a dónde tiene el creyente seguridad? Debajo de las plumas, debajo de las alas de Dios mismo. Allí el creyente está seguro. Allí el creyente no corre ningún peligro. Allí el creyente tiene seguridad de que si Dios está con él, nadie, pero nadie en contra de él. Y dice Juan que le dieron a la mujer, a la iglesia, las dos alas de la gran águila. Dice, para que volase, dice, desde delante de la serpiente, desde delante de Satanás mismo. Y dice, ¿a dónde? Al desierto. Con estas dos alas. Dice Juan que la iglesia debe volar a un lugar, oigan, lejos de Satanás y a un lugar también fuera del alcance de sus ataques más directos. La iglesia debe de volar. No se le dice que la iglesia permanezca junto o frente a Satanás. No se le dice a la iglesia que enfrente a Satanás, que rete a Satanás en ninguna manera. Dice que ella recibe estas alas, pero ¿para qué? Para volar, para alejarse de Satanás mismo, para alejarse de esos ataques directos que vienen de Satanás. Aunque de alguna manera o de una forma tal vez indirecta, la iglesia sufre aflicción, la iglesia sufre persecución, la iglesia sufre muerte. Pero aún con todo esto,
el enemigo, el diablo, la serpiente, Satanás, no puede ni podrá nunca destruir a la iglesia del Señor, porque Dios está cuidándola, porque Dios la protege, porque Dios está con su iglesia, porque Dios le ha dado un par de alas para que vuele lejos de la presencia de Satanás. Y es lo que estaba experimentando la iglesia en esos momentos. Pero también esta iglesia debe de volar, dice Juan, a un lugar que ha sido preparado por quién, por Dios mismo. ¿Para quién? Para su iglesia, para la iglesia verdadera del Señor. Ese lugar ha sido preparado por Dios mismo. ¿En dónde? Aquí, en la tierra, en el desierto, dice. En el verso 6, el mismo del capítulo 12, perdón, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar, dice, preparado por Dios, para que allí, dice, la sustenten por 1260 días. Juan habla de un lugar que ha sido, dice, preparado, oigan, por Dios mismo, no por nadie más, sino por Dios mismo. Y estando la iglesia en ese lugar, dice que la iglesia va a ser sustentada. ¿Por quién? Por Dios mismo. Y eso nos habla de su provisión, eso nos habla del cuidado, de la protección que tiene Dios para quién, para con su iglesia, un cuidado muy especial, una protección muy especial, un sustento especial. ¿Para quién? Para su iglesia. Y habla de una cantidad de tiempo o de un periodo de tiempo. Dice Juan, para que volase esa iglesia de delante de la serpiente, ¿a dónde? Al desierto. Y dice, a su lugar, donde es sustentada. Y es Dios quien provee entonces a su iglesia. ¿En dónde? En ese lugar que Dios ha preparado. Y Dios es el que provee, hermanos, y seguirá proveyendo todo lo que su iglesia necesita. Todo. Pero en especial el Señor proveerá el maná de su palabra, es decir, la palabra para que su iglesia se alimente espiritualmente. Allá en la carta a los Efesios, capítulo 6, dice el apóstol Pablo, verso 10, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. Nuestra fortaleza, ¿de dónde tiene que venir o de dónde viene? Del Señor. Dice, y en el poder de su fuerza, ¿de dónde tomamos fuerza? Del mismo poder que viene del Señor, de la misma fortaleza que viene del Señor y nos da a nosotros como pueblo, como iglesia, que somos de Él. Dice el verso 11, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, es decir, de toda su palabra, de todo alimento que viene de Él, llénense, vístanse, dice. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién? Del diablo. ¿De qué manera la iglesia del Señor permanece firme aún a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de la enfermedad, de la muerte, de la escasez, de todo lo que pueda experimentar la iglesia del Señor? ¿De qué manera permanece firme? Cuando toma toda la armadura de Dios, que es su misma palabra. Porque su palabra es el alimento que nos fortalece. Su palabra es el alimento que viene de Dios mismo, que nos llena, que nos satisface, que nos da ánimos para seguir adelante. Y en los momentos tristes, en los momentos en verdad que sentimos que no podemos más, es su palabra la que nos consuela, la que nos anime y la que nos dice, sigue adelante. Por eso es que el Señor preparó, dice, un lugar. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para alimentar allí, para sustentar allí. ¿A quién? A su iglesia, la iglesia verdadera de Jesús.
Y dice que va a ser alimentada, dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto nuevamente recordemos que es algo simbólico, pero un tiempo simboliza un año, tiempos simbolizan 2 años y la mitad de un tiempo simboliza medio año. Entonces, la iglesia verdadera de Jesús es alimentada en donde, allí en ese lugar que Dios ha preparado. Y no nomás es alimentada, sino que también es protegida, es cuidada. ¿Por quién? Por Dios mismo. Y es o será sustentada, será alimentada, será cuidada, será protegida, dice, por un periodo de 3 años y medio. Ahora, en este periodo de tiempo, la iglesia allí va a experimentar, oigan, tanto lo malo, porque va a experimentar persecución de parte de Satanás, pero también experimentará en este periodo de tiempo lo bueno también, la protección especial que viene de Dios mismo. ¿Cuántos hermanos a lo largo de esta dispensación han sufrido, han padecido, hermanos, la persecución de Satanás? ¿Cuántos hermanos han sido atribulados, en verdad? La iglesia del Apocalipsis, cuando se está escribiendo Apocalipsis, estaba padeciendo, en verdad. Estaba siendo ejecutada. Los hermanos realmente padecían. Los hermanos realmente sufrían las consecuencias de creer en Jesús. Pero también podemos ver que todo creyente verdadero ha sido testigo o es testigo y seguirá siendo testigo de la bondad, de la misericordia que viene de Dios mismo para con sus vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos? ¿O cuántos de nosotros somos testigos de la bondad, de la misericordia de Dios? Y todo esto la iglesia va a experimentar en ese tiempo, en ese lapso de 3 años y medio. Recordemos que es simbólico. La iglesia experimentará tanto lo bueno como lo malo, la persecución de Satanás, la aflicción de Satanás, pero también experimentará la bendición que viene de Dios mismo. Porque dice que tendrá ahí sustento. Dios la sustentará, Dios estará cuidando a su iglesia en este lugar que Dios ha provisto, que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para todo creyente verdadero. No es para todos, es para todo creyente realmente verdadero. Aquel que tiene en su corazón o que lleva en su corazón a Jesús mismo como su Salvador, pero también como su Señor, y rinde su vida totalmente en adoración y obediencia a su Señor. Ese es un creyente verdadero. Ahora, un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo que dice Juan, es igual también a lo que Juan mismo también dice en Apocalipsis, a 1260 días, o es igual a 42 meses, es lo mismo. Y también habla de 1000 años. Todo esto, hermanos, son tiempos largos, tiempos simbólicos. Todo eso es un periodo de tiempo largo que inicia precisamente con la venida de Jesucristo, con la primera venida, y estará terminando un poco antes de la segunda venida. También le conocemos también como el milenio también. Y ese tiempo abarca toda la era evangélica o el tiempo de gracia, como también le conocemos. Allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 2, dice, pero el patio dice que está afuera del templo, dice, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos, dice, hollarán la ciudad santa 42, dice, meses. Dice el verso 3, y daré a mis dos testigos,
recuerda quiénes son los dos testigos, que profeticen, dice, ¿por cuánto tiempo? Por 1260 días, vestidos de silicio. Entonces, 42 meses es lo mismo que 1260 días. Dice, ahí donde estamos en Apocalipsis 12, el verso 6, y la mujer, dice, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí, dice, la sustenten, ¿por cuánto? Por 1260 días. Capítulo 13, verso 5, dice, también se le dio boca, dice, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dice el capítulo 20, verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice, y lo ató por 1000 años. Todos estos tiempos, notemos que son tiempos largos, hermano. Tiempos en los cuales la era evangélica o el evangelio del Señor será proclamado de una manera que llegue hasta lo último de la tierra. Por eso son tiempos largos. Dice ahí mismo en el verso 3 del capítulo 20, y lo arrojó al abismo, dice, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, dice, ¿cuánto? 1000 años. Dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esa es la primera resurrección. Este periodo de tiempo largo, del cual Juan habla y dice que son tiempos y medio tiempo, se toma también o viene de la antigua dispensación, es decir, del Antiguo Testamento, donde hubo un periodo de tiempo también de 3 años y medio de aflicción, de persecución contra la iglesia del Señor, en ese entonces los profetas, pero todo estando bajo el control y bajo el poder y bajo el gobierno de Dios mismo. Es decir, Dios gobernando, Dios en su decreto permisible, permitiendo que aconteciese aflicción, persecución. ¿A quiénes? A su iglesia, a sus profetas. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Notemos aquí dice en estos años, pero ya Santiago nos dice que son 3 años y medio precisamente que dura este tiempo en el cual no hay lluvia ni tampoco rocío. Pero aún en medio de esta tribulación o de esa escasez, Dios sigue estando en control de las cosas, Dios sigue proveyendo para su iglesia. Aún la iglesia estando en peligro, en tribulación, Dios sigue controlando, Dios sigue estando en control total y absoluto de cada uno de los acontecimientos de su iglesia. Dice el verso 4, el mismo de 1 Reyes 17, le dice a Elías, beberás, dice, del arroyo, y yo he mandado a quienes, a los cuervos, dice, que te den allí
de comer. Dice el verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué hermosa provisión de Dios, en verdad. Y Dios allí proveyendo en ese lugar que le había dicho a Elías que huyera. Ahí estaba. Y había una gran escasez de alimento, sí. No llovía, sí. Pero Dios enviaba a estos cuervos para que le llevaran el sustento a su siervo, a su profeta Elías, hasta ese lugar. Dice el verso 7, pasados algunos días, se secó el arroyo, dice, porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8, luego a él, palabra de Jehová, vino luego palabra a él de Jehová diciendo, levántate, dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí dice, yo he dado orden allí, dice, a una mujer viuda. ¿Para qué? Para que te sustente. Cuando se agotó el agua de ese río, cuando ya no hubo más alimento en esa región que estaba Elías, le dice, ahora vete a otro lugar. Pero ya hablé, ya le di orden a una viuda. ¿Para qué? Para que te sustente. Y vemos la provisión de Dios en medio de esa situación. Vemos la provisión de Dios en medio de esa adversidad. En el capítulo 18 del mismo primer libro de Reyes, en el verso 10, dice, vive Jehová tu Dios. Ahí habla Abdías, el mayordomo de Acab. Dice, que no ha habido nación, dice, ni reino a donde mi Señor no haya enviado a qué? A buscarte. Y lo buscaba Acab, ¿para qué? No para felicitarlo, no para hablar con él, sino para matarle. ¿Por qué razón? Por dos razones, por ser profeta de Dios y por haber orado para que no lloviese en la tierra. Dice el verso 13, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel, dice, mataba a los profetas de Jehová? Que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve, dice, con pan y agua. Vemos aquí, hermanos, la persecución, vemos la tribulación del cual eran objetos los profetas de Jehová, vemos la muerte de la misma iglesia de la antigua dispensación. Oigan, Jezabel dice que mataba a los profetas de Jehová. Y este mayordomo de Acab, Abdías, dice que él los escondía, que él escondió a 100 profetas del Señor en las cuevas y él los sustentaba. Aunque había tribulación, aunque había muerte en contra de la iglesia del Señor, Dios tenía en control todas las cosas. Cada acontecimiento que venía a la iglesia, Dios estaba presente en cada uno de ellos. En cada momento de la iglesia, Dios ha estado y seguirá estando presente, proveyendo, cuidando, fortaleciendo a quién, a su iglesia, porque es una iglesia muy querida, una iglesia muy importante para Dios, tan importante que dio a su Hijo, para que su Hijo pagara un precio. Ese precio equivalía a la muerte, equivalía a su sangre misma, para rescatar a esa iglesia, para que esa iglesia viviera una eternidad al lado de su Señor. ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto ama el Señor a su iglesia? Y vemos entonces que la iglesia del Señor, a través de este periodo largo de tiempo, pues ha experimentado cosas buenas, pero también cosas malas. Pero que aún en las cosas malas, Dios ha estado en control de cada una de ellas y seguirá estando
en control de todas las cosas hasta que Él venga por su iglesia. El verso 15 dice, y la serpiente, recordemos que esta serpiente es Satanás, dice que arrojó, que lanzó, que echó, dice, de su boca tras la mujer, tras la iglesia, agua, dice, como un río, dice. Tal magnitud de agua arrojó, lanzó, echó Satanás, dice, que parecía un caudal o era un caudal como un río. Y eso, dice, era para que fuese arrastrada por ese río. ¿Quién? La iglesia del Señor. Satanás nuevamente vemos un nuevo intento, un intento por derrotar a la iglesia del Señor, porque como él vio, él se dio cuenta que no pudo derrotar a Jesús, se voltea entonces contra su iglesia, iglesia de Jesús. Y en ese nuevo intento dice que arroja, que lanza de su boca, notemos, dice como un río. Simbólicamente, hermanos, de la boca de Satanás sale, dice, un río de palabras engañosas. Es lo que simboliza esta imagen. De una manera simbólica, lo que sale de Satanás, de su boca, son palabras engañosas. Para arrastrar, para confundir ¿a quién? A la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que la iglesia de Jesús se prepare. Por eso es importante que la iglesia de Jesús lea su palabra, medite su palabra, haga un hábito de la lectura de la palabra del Señor a diario. Porque Satanás viene contra la iglesia, dice. Satanás dice que abre su boca y arroja este río, este mar de palabras engañosas, con la única intención de arrastrar y de confundir a la iglesia de Jesucristo. Oigan, con mentiras. Y si la iglesia del Señor no está preparada, ¿cómo va a identificar una doctrina equivocada, errónea, de mentiras, de una doctrina verdadera? No tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque no estudia, porque no medita en la palabra del Señor. Y eso es donde Satanás aprovecha precisamente eso. ¿Para qué? Para confundirte, para arrastrarte hacia el error. Oigan, filosofías, ¿cuántas filosofías orientales hay allá afuera hoy en día? Infinidad de filosofías que están allá en el mundo. Y si tú no estás preparado, te va a arrastrar, se te va a hacer atractivo, te va a seducir esas filosofías, te van a confundir esas filosofías que hay en el mundo, que practica el mundo allá afuera. Y esa es una obra de Satanás. Oigan, ¿cuántas religiones falsas, vamos a llamarle falsas, hay allá afuera? Y todo esto es obra de Satanás. ¿Para qué? Para confundir a la iglesia verdadera de Jesús. Pero la iglesia verdadera de Jesús, hermanos, no se le puede engañar. No se le puede confundir. ¿Por qué razón? Porque se prepara, porque lee, porque medita en la palabra del Señor, porque ha aprendido a depender, a ser alimentada por el Señor mismo en ese lugar que Dios ha preparado para ella. Y podrán venir muchas filosofías, podrán venir muchas falsas enseñanzas, pero el cristiano verdadero, aquel que está permeado totalmente con la palabra de Dios, aquel que está totalmente moldeado con la palabra de Dios,
se va a dar cuenta inmediatamente y va a rechazar todo tipo de enseñanza, todo tipo de filosofías que viene del mundo, es decir, que viene de Satanás mismo. Por eso es que la iglesia verdadera de Jesús no puede ser engañada. Y este nuevamente es un intento de Satanás mismo. Dice, la serpiente Satanás arrojó, lanzó, echó de su boca tras la mujer agua, dice, como un río. ¿Para qué? Para que fuese arrastrada, para que fuese llevada por doquier, por cualquier viento de doctrina, dice la palabra del Señor. Pero la iglesia del Señor, oigan, se mantiene de pie, se mantiene triunfando o de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque ha aprendido a depender totalmente de Dios. Dice el verso 16, pero la tierra ayudó ¿a quién? A la mujer, a la iglesia del Señor. Ahí está nuevamente, vemos Dios ayudando a su iglesia. Dios nunca ha dejado sola a su iglesia. Jesús prometió estar con su iglesia todos los días, dice. Y aquí yo estaré con ustedes, dice, todos los días hasta el fin del mundo, es decir, hasta que Él vuelva nuevamente por su iglesia. Y dice Juan, pero la tierra, dice, ayudó a quién, a la mujer, Dios utilizando a la misma creación, ¿para qué? Para proteger a su iglesia. Y aunque físicamente, hermanos, su iglesia sufra, y recordemos aquellos caballos que están en el segundo, tercer y cuarto sello, aunque la iglesia del Señor sufra tribulación, sufra aflicción económica, recordemos el tercer sello, el cuarto sello, y sufra la misma muerte, espiritualmente no hay ni habrá daño, sino fortalecimiento espiritual. ¿Para quién? Para la iglesia verdadera del Señor. Porque cada prueba, cada situación difícil que enfrente o pase la iglesia de Jesús, va a fortalecer su fe, su confianza, su dependencia hacia el Señor. Para eso sirven las pruebas. Por eso es que a ese caballo blanco que, que está en ese primer sello, recordemos, le sigue el caballo bermejo que trae la espada, que viene persiguiendo a la iglesia. El siguiente que trae aflicción económica, que trae hambre, y el otro que trae muerte. Cada uno de ellos siguen al caballo blanco, hacen la voluntad del caballo blanco. Y cada situación entonces adversa que pase o atraviese la iglesia sirve para fortalecernos, hermanos. Sirve para probar nuestra fe, dice Pedro. Pero es Dios ahí cuidando, protegiendo a su iglesia, ayudando a su iglesia en los momentos difíciles. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, ayudó a la iglesia. Dice, pues la tierra abrió su boca, dice, y tragó, se bebió, absorbió, consumió, ¿qué cosa? El río que el dragón había echado de su boca. Toda mentira, hermanos, toda artimaña del enemigo fue tragado por la tierra, dice. Y no hizo daño alguno a la iglesia. Y nos habla, hermanos, la palabra del Señor, de la protección del Señor. Nos habla de que Dios está en control de todas las cosas. Nos habla de que aunque vivamos en verdad atribulados, aunque vivamos pruebas difíciles, Dios está ahí contigo. Y Dios te anima. Y Dios te dice, sigue adelante. Dios te dice, confía en mí, porque yo estoy contigo, porque no estás solo.
Aunque parezcas estar solo, no estás solo. Yo estoy contigo, cuidándote, proveyéndote, ¿sí? Animándote para que tú sigas adelante. Dice el verso 17, entonces el dragón, Satanás, se llenó, dice, de ira, se encolerizó, se enojó. ¿Quién? Satanás. Y dice, contra la mujer, contra la iglesia. Se llenó de ira contra la iglesia. Y se fue, dice, a hacer guerra, dice, contra el resto, dice. ¿De quién? De la descendencia de ella. Es impactante esto, hermano. La palabra resto, porque dice, se fue a hacer guerra contra el resto. La palabra resto viene del original loipoi, que se traduce como remanente. Entonces, dice Juan, que este dragón lleno de cólera se fue, dice, a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de quién? De la iglesia. Es decir, individualmente, oigan, no en grupo como iglesia. Y Satanás hoy en día es la estrategia que tiene. Es la estrategia que ha usado y sigue usando. Como vio que él lanzó esa agua, ese caudal de agua para hacer arrastrada esa iglesia y vio que la tierra misma se abrió y consumió esa agua que él lanzó, ahora dice, voy a irme contra el resto, contra el remanente, es decir, individualmente, persona por persona, no en grupo, en una forma personal. Voy a tratar con cada creyente del Señor. Y eso es alarmante, hermanos. Esto es preocupante. Por eso es importante, en verdad, que la iglesia del Señor ore los unos por los otros. Es muy importante para que Dios fortalezca a cada miembro de la iglesia de Cristo, para que Dios sea quien nos libre de cualquier ataque de Satanás. Por eso es importante, hermanos, que nosotros oremos los unos por los otros y que estemos de una manera constante orando y orando por cada hermano, por cada persona, por cada creyente del Señor. Oigan, que se congrega por todo el mundo. Yo me atrevo a preguntarles, no me respondan. ¿Cuántos en esta semana oraron por mí? No levanten su mano ni respondan. ¿Y cuán importante es eso? ¿Cuántos en estos momentos oraron por el pastor, oraron en una forma individual y particular por cada miembro de la iglesia donde nosotros nos congregamos? A lo mejor algunos levante su mano y diga, yo oré por cada hermano. A lo mejor dos, a lo mejor tres, pero muchos dirán, ni siquiera me acordé de orar por el hermano que padece, que tiene ansiedad, que está enfermo. No lo hice. Y es muy importante, hermanos, que nosotros estemos orando entonces, que nosotros estemos intercediendo los unos por los otros delante del Señor, que nosotros estemos clamando día y noche delante del Señor por los hermanos. Y sobre todo por aquellos que están en eminencia de alguna manera. Señor, cuídalo, protégelo, Señor. Úsalo en grande manera para tu honra, para tu gloria, para tu reino. Síguelo utilizando, Señor. Líbralo, Señor, Señor, de problemas. Líbralo, Señor, de ataques del enemigo. Líbralo, Señor.
Porque Satanás dice, este dragón se llenó de ira contra la mujer, dice, y se fue a hacer guerra ahora contra el remanente de ella. Y así, de una manera particular, de una manera individual, estará enfrentando a cada miembro de la iglesia de Jesús. Oigan, estará cazando, en otras palabras, a cada creyente para agarrarlo solito. No con la iglesia, sino solo, allá en su casa, allá en su intimidad, allá en su trabajo, solo. Allí estará Satanás, al acecho, lleno de ira y esperando la oportunidad, oigan, para abalanzarse, para atacar a este hermano que pertenece a la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo Juan, los que guardan, dice, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Juan describe, hermanos, dos cualidades hermosas que identifican o que deben de identificar a la iglesia verdadera de Jesús. Y una de las cualidades es que obedece, dice, los mandamientos. ¿Realmente obedecemos los mandamientos de Jesús? ¿O tan solamente obedecemos a aquellos que nos conviene o a aquellos que nos gusta, pero otros que nos cuesta un poco más y otros de plano, mejor no los obedezco? La iglesia verdadera de Jesús dice que se identifica o tiene esa cualidad en su vida. Oigan, obedece los mandamientos de Jesús. Y por muy difíciles que sean los mandamientos, dice que los obedece. Porque es una cualidad, de una forma natural, esta persona que es parte o es miembro de la iglesia de Jesús, esta persona que ha sido hecha una nueva criatura, una nueva creación en el Señor, simplemente obedece los mandamientos de Jesús y sabe lo que le conviene y sabe lo que no le conviene. La otra cualidad que habla Juan dice, y vive el testimonio de Jesús. Oigan, ¿cuál era el testimonio de Jesús? ¿Cómo era Jesús? Dice que el verdadero creyente vive el testimonio de Jesús de una manera total, completa, de una manera que el mundo queda impactado al ver el testimonio de Jesús en su rostro mismo, en su persona misma. Y lo hace diariamente. Lo hace en cada etapa, en cada momento, en cada faceta de su vida. El creyente verdadero testifica que realmente es un hijo de Dios, obedeciendo los mandamientos y dando testimonio de que realmente es un hijo de Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Es bueno que reflexionemos, que meditemos. ¿Realmente vivo de esta manera? ¿Realmente estas cualidades son, o puedo decir que son mías? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O la hago cuando me conviene? ¿O la hago en partes? Dios demanda todo. Dios no quiere que le entregues una parte nomás de tu vida o de tu corazón, nomás la mitad. Dios quiere todo o nada. O le das todo o no le das nada, dice el Señor. ¿Cuánto de ti le has dado al Señor? ¿Cuánto de los mandamientos, cuánto del testimonio de Cristo hay en ti, en tu vida, en tu corazón? ¿Cuánto? Hoy es el día, hermanos, de que debemos de reflexionar y decirle, Señor, ayúdame, porque a lo mejor te estoy fallando, a lo mejor hay una área o una parte de mí, Señor, que me cuesta todavía entregártela o no te la he entregado.
Hoy hay que decirle, Señor, Señor, aquí está mi vida. La rindo totalmente a tus pies, Señor. Hoy reconozco que, Señor, tú eres mi Señor y que tú estás, Señor, en control de todas las cosas, de todos los acontecimientos, Señor. Rindamos nuestra vida, hermanos, y sigamos confiando en el Señor, que el Señor está en control de todas las cosas. Y aunque haya tribulación, haya aflicción, haya enfermedad, haya escasez en la vida del creyente, Dios sigue y seguirá supliendo todo lo que nos falte, todo. Y nos espera, hermanos, una eternidad gloriosa al lado de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos.